Muy buen día a todos, vamos a continuar con la parte de este diseño y ya lo tengo ya avanzado. En la explicación anterior hemos hecho todo lo que es el proceso de las espirales y cruzar el hilo en medio, en lo cual hemos seguido el patrón hasta llegar aquí lo que es la base del centro. Esta parte va a ser donde se van a juntar y aquí abajo vamos a poner una perlita para darle el acabado y de aquí de la parte aquí superior sacamos una figura más o menos del mismo contexto para sacar el cordón que directamente vaya haciendo la simetría completa. Entonces, a ver, eh, aquí hemos ido tejiendo de esta parte por dentro hasta llegar al centro, ¿no? Aquí en el centro yo dejé dos hilos y aquí por los costados había que hacer que estos se contacten con el otro. Entonces aquí me faltaría uno de cada lado. Listo, ahora el hilo me mira hacia adentro y aquí también el hilo lo hago mirar hacia adentro. Listo. Una vez que los hilos están mirando hacia adentro, lo único que hago es pongo esto como guía, lo sujeto como guía directamente ahí, y el de aquí, esto lo hago tejer directamente. Miren, agarro todos estos como guía, este que viene aquí lo teje directamente hacia afuera. Uno más, dos, listo, ahí quedó. Ahora el otro lado igual. Entonces hacemos el mismo proceso, uno, y ajustamos bien, dos, listo. Ahora lo de aquí, lo que hacemos es cruzamos nudo sin cerrar y el otro lado igual, también nudo sin cerrar, y pasamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, así, y lo juntamos ahí directamente, y ahí sale esto hacia afuera. Entonces ajustamos directamente. Y aquí el otro lado igual. Cerramos y pasamos. Listo. Y aquí pasa el otro lado y listo. Creo que este sistema de cierre ya lo hemos estado practicando con muchos diseños, donde creo que ya lo deben de tener claro y ya espero que lo puedan manejar. Y aquí lo he hecho dos veces para que se mantenga seguro. Y ahora marco este hilo que va a ser útil para el final, y aquí lo pongo dentro como guía, y con un solo hilo, con este, hago que tenga una vez fuera, una vez dentro y una vez fuera. Entonces ahora ya lo tengo ahí, tengo este hilo de aquí, el que venía también último que recién agregué, saco uno más y saco otro más por debajo, listo, ahí, eso. Y los demás hilos simplemente agarro bien pegado, lo corto ahí bien pegado a la matriz, que es lo más importante, que no se vean los detalles. Y aquí lo que hago es completamente darle un poco de fuego, solamente para sellar los hilos que están ahí. Ok, no los toco nada, simplemente lo dejo ahí nada más. Y si quiero tocarlo después, un poquito con la parte de metal. Y aquí directamente le pongo una bolita, le pongo varias bolitas, puedo hacer lo que yo quiero aquí, ya. Entonces ahora vamos para la parte superior, que es la parte del collar, que es lo más importante, que porque muchos van a decir, bueno, ¿qué hago después luego? Aquí pueden hacer lo que uno quiera simplemente.
es ordenarse. Ok, vamos aquí. Primero la parte donde tengo los 4 hilos, que eso ya los he enseñado. Dejaré esto, todo el proceso, todo. Ahora, listo. Esto yo cruzo izquierda, derecha. Y para darle un poquito de relieve, para que se vea así el mismo grosor, voy a aumentarle 2 hilos del mismo color. Esto es más que todo para darle relieve nada más. No es que sea obligatoriamente así, no. Es para darle un poco de... el grosor se mantenga. ¿Ok? Entonces, tenemos dos opciones. Hacemos este con esto normal. O sea, todo con marrón continuando, o le puedo poner el color naranja como el que le enrolla. Ahora lo van a ver ustedes. Ok, listo. Aquí yo pongo esto como guía. Son hilos que cortamos más o menos 40 centímetros. En total 80 centímetros, sería 40 que se divide porque va de guía. Y tejo con los dos hilos del medio. Miren, lo explico otra vez. Esto, izquierda, izquierda, derecha, los cruzo ahí. Listo. Me quedan dos hilos en medio aquí. Ok, voy a hacer un poco más de zoom. Me quedan dos hilos en medio. Ok. Ahí agrego dos hilos más. Y ahora tejo sobre esos dos hilos que he tenido. Ahí tejo como si fuese uno solo. Uno y dos. Ok. Y el otro lado igual. Esta es la diferencia de poder manejar el diseño más que todo. Dos, listo. Ahora miren, jalo los hilos para que se junten. El otro lado igual. Ok. Ahora jalo las guías. Miren, bien apretado. Ahí lo tengo ya listo. Ya lo tengo listo ahí. Ok, aquí ahora tejo fuera, dentro, igual aquí, fuera, dentro, listo. Así. Voy a tejerle un pedacito más para ya darle contexto. Y de aquí ya podemos sacar, pero como no estamos conformes de lo que más o menos se está haciendo ahora mismo, quiero que tenga mucho más detalles. Ahora les voy a enseñar. Listo. Aquí he tejido 3. Aquí fuera, dentro. Listo, aquí he tejido 3 igual, tan iguales. Vamos a darle 4 más por cada lado. 1, 2, 3, 4. Listo, aquí igual, 4. Listo. 4, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 4, 5, listo. Listo, ahí está. Ahora, quiero darle este mismo sentido de espiral aquí, en la parte del cordón. Entonces voy a cortar un hilo de más o menos de dos hilos de 2 metros. No, dos hilos de 1,5 metros y un hilo de 2 metros. A ver, un momento, ¿dónde está el hilo este?
Listo, miren, aquí yo agrego este hilo, agarro sobre estos hilos primero que tengo aquí. Vamos a alejarnos un poco. Aquí agarro, paso el hilo. Estos son hilos lo que tienen 1,5 metros y este hilo que tiene 2 metros. Paso ahí, engancho y cierro. Ok. Listo. Ahora quito esto un momento. Y vamos a dividir así. Esta es la línea recta y este un hilo por un lado, un hilo por el otro. Y vamos a tejerlo más o menos ahí, unos 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora volteamos y hacemos lo mismo. Ok. Hacemos lo mismo para el otro lado. Creo que en este caso ya sabemos cómo tejer porque yo le he enseñado la técnica que uso para tejer más rápido. Jalar el hilo más corto, que es más conveniente. El hilo más largo es lo que nos retrasa, y entonces sí, con esta técnica ya lo sabemos ya. Ok, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a aumentarle 4 más. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a voltear al otro lado. 4 más. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahora tengo la pieza aquí y como dejé esta parte abierta de aquí, voy a pasar por cada agujero, hago que venga por arriba y junto y vuelvo a pasar otra vez por aquí y comienzo a hacer el espirales por acá. ¿Cómo lo paso? Así directamente. Esto entra aquí o hago pasar las puntas, que es mucho más fácil así. En el agujero doblo las dos puntas, ahí lo tengo. Listo. Vamos pasando a un lado. Ahora vamos a pasar al otro lado. Hacemos el mismo sistema. Junto las puntas, las presiono y hago que pase. Listo. Y simplemente aquí voy ajustando lentamente. Ahora estos están aquí, miren, estos aquí adelante, ahora voy atrás, ellos están ahí. Ok, entonces yo quiero que estos dos, cuando se junten, quiero que vayan para adelante. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar más nudos. 1,
2, 3. Sí, creo con 3 es aquí igual. 1, 2, 3. Listo, ahora vamos a ver qué tanto dan. Con 4 más lo hago. Así ya lo tenemos ya asegurado en contexto. Entonces 4 nudos, unos por cada lado. 1, 2, no, con 3 más. Con 3. Sí, con 3 ahí. Al otro lado. 1, 2, 3. Listo. Ahora los junto. Así. Los junto ahí directamente. Entonces junto cruzando. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Nudo sin cerrar. Nudo sin cerrar. Pasamos medio derecha, izquierda, izquierda, derecha. Listo, ajustamos una vez. Ajustamos otra vez. Y para que no se mueva eso, lo volvemos a hacer otra vez. Y cruzamos aquí, izquierda, derecha, derecha, izquierda, listo. Listo. Esto y esto. Ya está ajustado. Ahí lo tenemos bien ajustado ya. Entonces ahí ya. Lo único que hacemos ahorita es aumentar aquí para que esto encaje en el otro agujero ahí, miren. Entonces yo voy a aumentar aquí. Vamos a tejer unos 10 nudos o 10 veces. Y listo, ya vamos viendo más o menos cómo se va formando. Vamos a hacer la parte del cordón con el mismo sistema que esto. Sería 2, 4, 5, 2, 4, 5, listo. Ahí ya estamos teniendo más o menos el patrón que queremos tener. Ya eso nos ayuda más o menos ya a seguir la figura. Ahora, esto yo lo quiero cruzar aquí en medio otra vez. En medio de esto de aquí otra vez. En medio ahí. Para que esto cuando se ponga y se ajuste y haga el círculo y vaya a hacer el círculo así. Tin, tin, solito dando vueltas ya. Entonces ahora vamos a usar el viejo método de la aguja. Listo. Ponemos la aguja aquí. Nos cruzamos ahí.
Ok. Vamos a cruzar aquí, directamente en esta parte de aquí. Ahí, listo. El otro lado. A ver. No se quiere pasar los 3 hilos como el otro que fue fácil y rápido. Aquí me está dificultando. Listo, ya está. Ahora sí, cruzamos. Listo. Ahí está. Ahora sí. Ya salió aquí. Listo. Ahí está. Ya se ve tan bien como si estuviéramos, no sé, todo llevando todo el aspecto para que se forme. Ok. Ahora sería simplemente alargar esto, porque esto ya está en su lugar, para que se 4, 5, listo. Entonces aquí ya tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Listo. Miren, aquí esta va a ser la línea recta y esto de aquí va a ser lo que van a envolver. Ahí. Ahí está. Entonces faltaría unos 6 más. 1, 3, 4, 5, 6. Listo. Miren, ya comienza a dar vueltas y ahí. Solo. Así. Y así todo sucesivamente hasta el final. Y ahora lo voy a mostrar cómo se engancha. Primero voy a hacer esto bien para que tenga listo.
Entonces si doy esto aquí, esto de aquí, ajá, esto va a ser uno más de cada lado. Todo de esto se puede hacer de muchas formas, nosotros lo podemos combinar como querramos. Es la diferencia, que también podemos hacer que tengan dos de guía o dos que puedan hacer las vueltas, eso depende de nosotros ya. Ok, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uno más, listo. Y aquí damos vuelta. Y aquí ya llega a la parte importante. Entonces aquí sería tejer un poco más largo. Miren. Aquí tejo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro lado igual. Listo. Y aquí damos la vuelta. 1. Ok. Esto iría así. Este teje a este y este teje a este. Así directamente como está. Ok. Entonces este también vamos a hacer que tenga su misma contextura. Listo. Miren. Si hago que tenga aquí dos más. 1, 2. Y aquí al otro lado. 1, 2. Miren. Cuando esto llega a ser aquí. Así. Yo hago con este ahí, y vamos a subir un poco, ahí, miren, esto cruzo, yo que dio la vuelta quedó aquí y este que viene recto quedó ahí. Esto cruzo nudo sin cerrar y el otro lado igual, nudo sin cerrar, cruzo derecha izquierda, izquierda derecha. Ahora van a entender por qué es tan importante este nudo. Ahora listo, ya ahí quedé. Listo, ahora con esto sigo, hago 4 veces, 1, 2, 3, 4. Listo, o este yo puedo cubrir la distancia que yo quiero. Y este continúa haciendo la vuelta, tejiendo con el mismo lado. Miren, tejo esto aquí para el mismo lado. Vamos a mover esto un poco más aquí. Listo. Y esto va a seguir dando la vuelta en espiral sin problema. Y así lo sigue. Ya como uno quiere le da. Entonces esto ya tenemos el efecto como nosotros queremos manejar directamente. Como hemos hecho un solo nudo, es versátil y va, miren, va tomando la forma solo. Y así seguimos hasta donde querramos, y esto igual hacemos hasta donde querramos, el largo que querramos hacer. Ahora voy a hacer esto para que queden iguales. Listo, ahí quedan iguales. Entonces aquí es nudo sin cerrar, ahí
el otro igual no sin cerrar, igual ahí. Ahora pasamos a derecha, izquierda, 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 derecha, así. Ahí lo tenemos ya. Y aquí 4. Ok, la descripción de todo este proceso, de todos estos videos que habían hecho para este diseño, los voy a dejar directamente donde lo pueden encontrar todo en cómo está hecho el video. Todos los pasos seguidos a continuación en la descripción. Ok, listo. De aquí esto ustedes ya continúan el largo que ustedes quieren, la forma que ustedes quieren. Este ya lo tenemos ya más o menos manejado. Y de ustedes pueden seguir tranquilamente lo que quieran hacer. El diseño ya se ve bastante atractivo y solamente está listo para ir terminándolo. Ya depende de lo que ustedes quieran manejar más que todo. Entonces, eso sería todo. Espero que puedan compartir el video y que también se suscriban a los diferentes plataformas que tengo y pueden ver diferentes videos en los diferentes canales. Muchas gracias, hasta la próxima.